Buenos días con todas y todos. Reciban un cordial saludo de la Red Ambiental Interuniversitaria. Para nosotros es un placer también tenerlos presentes el día de hoy, ¿no? Sobre todo conociendo las acciones en materia ambiental, las acciones ambientales que vienen desarrollando sus universidades. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de la doctora María Luisa Eschenhagen Durán sobre un tema importante que creo que muchas universidades vienen trabajando en la actualidad, pero es que es necesario darle una mirada nueva a este enfoque que venimos impulsando sobre desarrollo sostenible y sobre todo cómo se enmarca también la educación ambiental en este contexto. La Red Ambiental Universitaria siempre está promoviendo estos espacios y sobre todo lo que buscamos en específico con esta conferencia es comenzar a dar contenido, ¿no?, a el compromiso ambiental de las universidades, ¿no? Muchos de nosotros en nuestras universidades venimos impulsando políticas ambientales, acciones de sostenibilidad, que sin embargo muchas veces no logran los impactos esperados. En ese sentido, la conferencia del día de hoy busca también aportar a ello e iniciar un debate, una serie de reflexiones en sus equipos de trabajo sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. La doctora Eschenhagen ya viene trabajando desde hace muchos años en el tema ambiental, ¿no?, desde la década de 1990, en cuestiones como pensamiento ambiental, ecología política, desarrollo del ambiente. Y a partir del 2000 se dedica específicamente a la educación ambiental superior. La doctora María Luisa Eschenhagen Durán tiene un postdoctorado en la Universidad Fluminense de Brasil, un doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad Autónoma de México, una maestría en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia, tiene un pregrado en pedagogía en Alemania, y es investigadora con énfasis en educación ambiental superior, pensamiento ambiental, así como la historia crítica del desarrollo y alternativas al desarrollo, con una serie de libros y artículos respectivamente. Actualmente es investigadora y profesora asociada de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín, Colombia, en la maestría de desarrollo y doctorado en ciencias sociales, y hace parte del grupo de investigación del territorio. Sin más preámbulos, vamos a dar pase a la doctora Eschenhagen para que nos comparta sus conocimientos y experiencias. Bueno, buenos días a todos. Y primero que nada, pues muchísimas gracias por la invitación en este espacio tan importante y me encanta poder estar en este espacio porque justamente como viene diciendo el profesor, yo desde el doctorado vengo trabajando en educación ambiental superior, desde el pregrado en educación ambiental en general. Entonces, digamos, es un tema que me viene ya hace mucho tiempo acompañando, como también toda la discusión en torno a lo que es el desarrollo, la crítica al desarrollo, lo que son alternativas al desarrollo, que son como los dos ejes de investigación que vengo trabajando ya hace más de 20 años. Entonces, con la perspectiva de los ODS, creo que es muy importante hacer como un recorrido también como histórico para justamente entender cuál es el debate, cuál es la crítica, cuál es la dificultad en torno a que vemos muchos en América Latina en torno a lo que son los ODS. Porque la preocupación ambiental, ¿no es cierto?, lo podemos decir, este año cumplimos 50 años desde lo que fue Estocolmo, ¿no es cierto?, en las universidades, especialmente en América Latina. El primer encuentro fue en Bogotá en 1985 sobre justamente el tema seminario Universidad y Medio Ambiente. Entonces podemos decir que América Latina tiene una larga trayectoria de educación ambiental. Y esa se fue fortaleciendo mucho desde los años 90. Recordemos también que en Tbilisi se dijo que todos los continentes deberían tener una red de formación ambiental y el único continente que logró consolidar esa red de formación ambiental fue América Latina, desde el 85 justamente. Entonces creo que es muy importante hacer énfasis en este aspecto de esta trayectoria de educación ambiental. Pero antes de entrar
para la educación ambiental como tal, creo que también es necesario como hacer un contexto, lo que es la trayectoria de los propios ODS. Es un contexto histórico, porque a veces solamente hoy en día entramos como en puntos específicos, en instrumentos específicos para cumplir agendas inmediatas y se nos olvidan esas trayectorias, que creo que es importante y justamente en las universidades tienen la gran obligación y la responsabilidad de justamente hacer estas contextualizaciones para saber de dónde vienen las ideas y hacia dónde van. Entonces, el problema de esta actualidad, ¿no es cierto?, es de que tenemos que gestionar, proponer, solucionar supuestamente sin mayor contexto sociopolítico, económico e histórico. Y consideramos además que los instrumentos son supuestamente neutrales o apolíticos. Eso me parece también una cuestión que ha logrado el neoliberalismo desde fines de los 90, ha logrado hacer creer esta supuesta neutralidad de los instrumentos que es necesario revisarlo con más cuidado. Y también hay una gran presión de cumplir con indicadores para los rankings en nuestras universidades, donde los ODS ahora también entraron dentro de esos rankings para ser acreditados. Y también falta el tiempo y el espacio para poder pensar sobre lo que son las implicaciones a largo plazo, conocer diversidad de propuestas, buscar alternativas. Esos espacios cada vez son más escasos, cada vez hay menos tiempo para ellos. Y el otro problema es que también se ha naturalizado lo que es la idea de desarrollo. O sea, estamos en una episteme de época, unas formas de pensar y conocer el mundo de una época donde pensamos que la única forma que hay es desarrollo y ahora el desarrollo sostenible, sin pensar que tal vez hace 80, 90 años no se hablaba de desarrollo. Y espero que en otros 80 años ya tampoco va a hablar de desarrollo. Es más, en este momento, justamente con toda la crisis que estamos viviendo, que sí se puede hablar de una crisis civilizatoria muy seria, de la que venimos hablando hace mucho tiempo en la academia, y creo que en estos días, mirando todas las noticias a lo largo y ancho del planeta, se va confirmando que efectivamente hemos impactado muy seriamente en nuestro entorno natural. Entonces, lo que se supone que nos convoca aquí es la preocupación por el tema ambiental, que cada vez es más agudo. Como les decía, o sea, lo que estamos viviendo son esas lluvias por acá. Aquí se han movido, han seguramente visto todos los deslizamientos y muertos que ha habido. En otras partes son las sequías, las quemas, las pérdidas de cosechas. Ahora en Europa van a perder seguramente 20-30% de la cosecha en un contexto de guerra, además, donde ya también vemos que hay problemas ahí de lo que es esa concentración de producción, esa falta de capacidad hoy en día de los países de producir su propia comida. Eso nos va a salir muy costoso, luego nos vamos a dar cuenta, lo que implica esa dependencia de las importaciones, ¿no es cierto?, pero que son resultado justamente de estos modelos de desarrollo de los últimos 20-30 años y más. Entonces, es imposible pensar los problemas ambientales independiente de los modelos de desarrollo. Y, sin embargo, las discusiones giran en torno a instrumentos de gestión ambiental, o sea, actividades de recolección de basura, de ahorro de energía, consumo verde, ¿no es cierto? Y efectivamente sí, los ODS ofrecen una serie de actividades muy concretas para ello, ¿no es cierto? Que también hay una crítica dura a eso, diciendo que eso es el greenwashing, como es el lavado de imagen verde para tener una conciencia verde. Pero las discusiones no giran en torno a lo que es el modelo de crecimiento y lo que es el modelo económico. No giran en torno al problema de acumulación y distribución, de democratización de las finanzas, del papel y la responsabilidad de las multinacionales que privatizan las ganancias y socializan después las pérdidas, ¿no es cierto? Como ya lo hemos visto en la crisis de los bancos, ahora vamos a verlo con lo que es la deuda ecológica, ¿no es cierto? ¿Por qué no hablamos de deuda ecológica? ¿Cuáles son esas causas estructurales de estos problemas que están estrechamente ligados con los problemas ambientales?
Por lo tanto, es dentro de este contexto que es indispensable entender tanto los objetivos como también las críticas a los ODS, ya que esos ODS efectivamente son el producto de una trayectoria política, económica, histórica. Entonces, muy brevemente, quisiera hacer unos recorderis de muchos elementos que muchos ya los conocemos, por supuesto, pero es necesario recordarlos, ¿no es cierto? Como después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se posicionan y reconfiguran y dominan lo que es la economía global. Y sí, tengo que ir hasta allá porque justamente en 1949 el discurso de Truman, ¿no es cierto?, establece lo que es esa idea de los países atrasados, el subdesarrollo, o como diría Arturo Escobar, se inventan la idea del subdesarrollo. Entonces nace la idea de desarrollo a través de crecimiento económico, es equivalente a crecimiento económico para poder superar lo que es la pobreza y la desigualdad. Nacen esas recetas económicas para el tercer mundo. Sin embargo, América Latina rápidamente empieza a reconocer el problema, que no es una cuestión de crecimiento, sino más bien hay un problema de dependencia. Nace en la CEPAL lo que es la teoría de la dependencia, ¿no es cierto? Van señalando que en los años 60 los países más ricos eran 20 veces más ricos y en el 80 ya eran 46 veces más ricos. En este momento me atrevería a decir que son por lo menos 70, 80 veces más ricos. Tocaría ver las cifras recientes, ¿no es cierto? Y América Latina ya va señalando el problema y diciendo es que el problema es el incremento, por un lado, del derroche y la opulencia, y por el otro lado el problema está en la explotación de los bienes comunes. Y esto en su conjunto es la base de lo que es la injusticia social y ecológica. Entonces, en el 72 se reconoce esa relación entre desarrollo y problemas ambientales en Estocolmo, ¿no es cierto? Pero solo se corrigen problemas en vez de modificar los estilos de desarrollo. Y frente a esta propuesta, América Latina se posiciona críticamente frente al norte global, ¿no es cierto?, con lo que es la declaración de Cocoyoc, proponiendo modelos otros de utilización de los recursos naturales. También el informe Bariloche de Argentina propone un modelo mundial latinoamericano. Y además, en los años 70-80 emerge el concepto de ecodesarrollo, que es socialmente deseable, económicamente viable, y aquí está el punto más importante, ecológicamente prudente. Y está sobre todo inspirado en lo que es la racionalidad campesina, respetando lo que son los ciclos grandes de la naturaleza y sus leyes. Leyes como la entropía, los ciclos biogeoquímicos, reconociendo lo que es el asunto de la complementariedad, y busca alternativas, ¿no es cierto?, a lo que son América Latina, a lo que es esas propuestas que vienen del norte global al desarrollo, y también propone el documento de las 10 tesis sobre el medio ambiente en América Latina, también la Carta de Bogotá, ¿no es cierto? Son todos documentos que han sido también discutidos en la red de formación ambiental. Y resulta muy interesante y no es gratuito que nos hemos olvidado del concepto de ecodesarrollo, que fue muy fuerte en los años 80. Sin embargo, ¿no es cierto?, sabemos que con el informe Brundtland, ¿no es cierto?, fue sustituido jerárquica, hegemónicamente, el ecodesarrollo por el desarrollo sostenible a través del documento del informe Brundtland, Nuestro futuro común, con una línea liberal muy clara y que en ningún momento cuestiona el modelo de desarrollo y más bien dice, sí, tenemos que seguir creciendo, pero ahora cuidando el ambiente porque si no, no podemos seguir creciendo. Nuevamente América Latina hace una crítica y propone otro documento que se llama Nuestra propia agenda, nuevamente haciendo énfasis en la necesidad de estilos propios de desarrollo, y problematiza, ¿no es cierto?, que la Tierra no debe albergar un tercer mundo, la naturaleza sin fronteras es pensar como un río, ¿no es cierto? Eso es lo que propone ya después del informe Brundtland, propone eso América Latina, y señala claramente que es necesario recuperar la historia de antaño para brindar lecciones para el futuro.
Entonces, en los años 90, lo que sucede en América Latina es que nace todo un debate en torno a lo que es la diferencia entre desarrollo sostenible y sustentable. Esta discusión ha sido muy importante. Voy a proyectar muy brevemente acá una diapositiva para efectivamente mostrar de la diferencia que existe, pero sobre eso ya se ha escrito bastante, pero quiero que vean, ¿no es cierto? Eduardo Budinás hace una diferenciación entre lo que es la sustentabilidad débil, fuerte y superfuerte. Donde uno puede decir que la sustentabilidad débil es lo sostenible y lo sustentable es lo superfuerte. Y es muy importante ver los elementos en torno a los cuales él hace esa diferenciación, en torno a perspectivas, idea de desarrollo, idea de naturaleza, valoración, actores, con escenarios, saber científico, lo que es también la importancia de los saberes o otros saberes, ¿no es cierto? Las prácticas y sobre todo justicia social y justicia ecológica. Entonces vemos que en el desarrollo sostenible o la sustentabilidad débil, como dice Budinás, esta justicia social y ecológica es improbable y hasta imposible. Entonces, esto es simplemente para dejar la inquietud y señalar si hay diferencias, porque hay muchos que dicen que no hay una diferencia, que la utilicen indiscriminadamente, ¿no es cierto? Y considero que sí es necesario recordar, señalar, evidenciar de que sí hay unas diferencias en las propuestas, que luego se reflejan en propuestas muy concretas. Entonces, en este sentido, también quiero señalar dos documentos muy importantes para ver esa diferencia entre lo sostenible y sustentable, ¿no es cierto? Donde uno puede decir que por un lado está la Carta de la Tierra que salió de las Naciones Unidas a fines de los 90, y por el otro lado nace lo que es el Manifiesto por la Vida, que es una propuesta latinoamericana para el encuentro del 2002 en Johannesburgo. Son dos textos muy corticos que se prestan además mucho para trabajar también con los estudiantes para evidenciar lo que es esa diferencia entre sostenible y sustentable. Entonces, ¿no es cierto? Es necesario ver cómo desde las más altas instancias multilaterales que están gobernadas por el norte global, se dan unas directrices mundiales, ¿no es cierto? Que son entonces ahora lo que son los objetivos del milenio, que recogen ese desarrollo sostenible, la década de la educación ambiental para el desarrollo sostenible. Este para hay que ponerlo muy claro. Este para, si hubiera sido solamente por las Naciones Unidas, hubiera sido la educación para el desarrollo sostenible. Pero con la resistencia de América Latina, las discusiones y el debate de América Latina, se puso la década de la educación ambiental para el desarrollo sostenible, porque justamente querían desconocer todo el trabajo de educación ambiental que se venía haciendo en América Latina. Y después, ¿no es cierto? Después de los objetivos del milenio, la década, y salen ahora los ODS. Uno también puede hacer una lectura y decir, esto tal vez será una nueva forma de colonialismo. Debates en torno al desarrollo cesan, ya no se dan, sino más bien se impone un modelo neoliberal ahora vestido de oveja, como diría Edgardo Lander, cuando hace su análisis de la economía verde, que termina siendo la base de los ODS para el 2012, Río más 20, donde las Naciones Unidas sacan un documento que se llama efectivamente la economía verde, y Edgardo Lander hace un análisis muy agudo, muy crítico frente a este documento y dice el lobo vestido de oveja. Entonces, es así como es posible realizar múltiples críticas a los ODS, empezando por decir, ¿es realmente éticamente viable de educar a toda una generación o al planeta entero en torno a solamente un modelo de desarrollo? O sea, solamente esa pregunta nos debería dejar pensando, ¿realmente todos tenemos la misma idea de desarrollo? ¿Dónde queda la diversidad?
Entonces, empezamos con las críticas múltiples a los ODS desde la propia economía verde, ¿no es cierto? Que es un documento que no tiene interés alguno, ¿no es cierto? Ni siquiera de cuestionar el crecimiento económico, ¿no es cierto? Sino más bien en insistir en la sostenibilidad del sistema hegemónico, que está basado en el crecimiento. Y voy a hacer una cita de Lander justamente que dice: se trata de una nueva y sofisticada, abro comillas, se trata de una nueva y sofisticada ofensiva destinada a acotar los problemas de la crisis terminal de este patrón civilizatorio hegemónico en términos tales que no se ponga en cuestión la operación global de las relaciones políticas y económicas hoy dominantes en el planeta. Un sofisticado esfuerzo por demostrar que es posible resolver los problemas de la crisis ambiental del planeta sin alterar la estructura global del poder en el sistema mundo, ni las relaciones de dominación y explotación existentes en este. Cierro comillas. Eso es una de las críticas que se les hace a los ODS. La otra es la falta de voluntad política para la implementación de los ODS, la cual se refleja en las propias inconsistencias y vaguedades que existen en los documentos guías de las Naciones Unidas, como lo han demostrado también varios autores, ¿no es cierto? Y eso merece unos análisis más cuidadosos que desafortunadamente no tenemos aquí el tiempo, pero esta falta de voluntad política, ¿no es cierto?, también se evidencia en lo que es la falta de financiación, ¿no es cierto?, de coherencia política y cómo obstaculizan el financiamiento de los ODS en Addis Abeba. Y respecto a lo que son las pretensiones de sostenibilidad, ¿no es cierto? Y cito otro autor muy interesante, ¿no es cierto? Que Berg, que dice: la sostenibilidad es un concepto integrador y los ODS son integrados e indivisibles. Ninguno de los 17 objetivos o 169 metas puede pretender ser sostenible en sí mismo. Para plantear un caso extremo, tomando la Agenda 2030 al pie de la letra, la sostenibilidad solo se dará en la consecución conjunta de las 169 metas. Sin embargo, dado que no existe un panel de coordinación único capaz de abordar los 169 objetivos simultáneamente, los actores se centrarán naturalmente en subconjuntos de los ODS, y aunque lo hagan con las mejores intenciones, con suerte pretenderán facilitar la sostenibilidad. Aquí hay revisiones también. El último informe salió la semana pasada, como había señalado Martín, donde claramente, ¿no es cierto?, los avances han sido mínimos de los ODS, para fundamentar también este argumento de la insustentabilidad de los ODS. Otro argumento es sobre las dificultades y críticas de los propios indicadores, o sea, cómo se construyen los indicadores, cómo salen los indicadores. Eso es toda una discusión gigantesca también. Y en síntesis, ¿no es cierto?, lo que dice este informe de la semana pasada, dice textualmente: existe un rezago generalizado en el cumplimiento de los ODS en la región, y el avance alcanzado desde que se adoptó la Agenda 2030 ha sido limitado. Desde el 2015 se demuestra que, en promedio, los países de la región no han presentado el avance esperado en el cumplimiento general de la mayoría de los objetivos, y en algunos ODS se ha observado un retroceso. Entonces yo me pregunto, frente a esto, de lo que esta crítica que venimos haciendo hace un buen rato, es interesante cómo seguimos insistiendo en estas ODS, ¿no es cierto? Ahora hay un documento circulando por ahí que hasta se llama la aceleración de la educación ambiental, de la educación para los ODS en las universidades. Entonces, la cuestión es, si el desarrollo sostenible realmente hubiese sido una receta efectiva para afrontar los problemas ambientales desde que se planteó en el 87, ¿por qué no hay mejoras sustanciales en biodiversidad, calentamiento global, acidificación de los océanos, pérdida de suelos agrícolas y un largo, etcétera? O sea, yo digo, el desarrollo sostenible ha
fracasado. ¿Por qué seguir insistiendo? Nuevamente hago ahora una pregunta desde la perspectiva pedagógica ética, porque en esta pregunta hay que insistir. ¿Es posible colocar el desarrollo sostenible como una meta universal de la educación? La educación es para formar personas para un modelo económico. ¿Es eso el objetivo de la educación? Para alinear a las personas en una sola dirección de desarrollo. ¿Dónde queda ahí la diversidad? ¿O más bien es una nueva forma de colonización? ¿Qué es educación? ¿Es más bien la cuestión de formar para la vida? Y ahí estaría también la propuesta de nuestro querido Paulo Freire, que dice la educación es para formar personas y son las personas que después transforman su entorno. Entonces aquí es donde justamente entra el debate con la educación ambiental, ¿no es cierto? Porque si la preocupación de la educación ambiental es la degradación ambiental sistemática del entorno natural, que socava la posibilidad de supervivencia de la vida sobre el planeta Tierra, si la preocupación es realmente entender esa relación ser humano-naturaleza, ¿por qué desconocer todo el trabajo y el aporte, discusión, avance de educación ambiental realizada en América Latina? Una educación ambiental que siempre ha estado ligada además con lo que es el pensamiento ambiental latinoamericano. Y este pensamiento ambiental latinoamericano a su vez está estrechamente ligado con todo el debate desarrollista, lo que les acabo de comentar, esa breve historia del desarrollo. Entonces, una educación ambiental estrechamente ligada también con la preocupación y con los movimientos sociales que defienden sus territorios. Una educación ambiental que tiene claro que no es una educación para la conservación, no es una educación ecologicista, sino que está ligada a lo que son los problemas socioeconómicos. Y es aquí entonces justamente donde se juega el ser mismo de la educación. O sea, la educación debería ser sinónimo de enseñar a pensar en autonomía, abrirse a lo diverso y comunicarse con lo que son las otredades. Es decir, repito, no es para solucionar problemas de la educación, sino para transformar a las personas. Y estas personas son las que transforman su entorno. Entonces, de ahí entonces lo que es en la medida que se entienden estas causas de los problemas ambientales, claramente lo que son las causas, ¿no es cierto? Y lo que es esas formas hegemónicas de imposición de los modelos de desarrollo de las ODS ahora, ¿no es cierto? Donde ya hemos demostrado que no van a favor de la vida, que no van a solucionar los problemas ambientales, que no están solucionando los problemas de desigualdad y de pobreza, que no son una alternativa. Entonces, ¿esto qué significa para las universidades? Las universidades son un espacio de formación que se diferencia, y esto es muy importante también hacer el énfasis, ¿no es cierto?, de una formación técnica práctica, que es una formación otra superior, pero la formación universitaria tiene la pretensión de una profundización teórica. Es un espacio para pensar, reflexionar, debatir, descubrir, disentir, explorar, aprender, experimentar, criticar, elaborar, no para instrumentalizar y reproducir ciegamente conocimientos sin reflexionar. Es un espacio de autonomía, experimentación, creatividad, investigación de lo diverso, de lo desconocido. Pero los ODS impiden caminos realmente innovativos al preestablecer justamente lo que son las metas y los caminos con indicadores concretos. De ahí entonces que la educación ambiental no puede ser un instrumento para solucionar problemas o una materia optativa, como se ha venido haciendo ya hace mucho tiempo en las universidades, que también desde la educación ambiental superior lo venimos criticando y revisando con cuidado, ¿no es cierto? No es un adjetivo adicional que uno pone, es lo social, lo político y lo ambiental, no, es más que eso. No es
la educación ambiental, el esfuerzo de una gestión ambiental del campus, que claro que es importante tener una gestión ambiental del campus, porque el campus es un espacio de mostrarle a la sociedad que efectivamente es posible gestionarlo de una manera diferente. Pero una cosa es una gestión ambiental y otra cosa es una educación ambiental. Tampoco la educación ambiental puede ser entendida como una intervención educativa en comunidades aledañas. No, porque hace más de 20 años, y eso también quedó muy claro con lo que fue el documento preparativo para el último gran encuentro iberoamericano de educación ambiental en San Clemente del Tuyú en el 2009 en Argentina, frente a este tipo de educación ambiental ya se vienen haciendo muchas críticas, ¿no es cierto? Y están bien fundamentadas. Entonces, frente a este panorama, y tomando también como fundamento de cómo entender el problema ambiental, lo que es el marco filosófico teórico de Enrique Leff como gran pensador latinoamericano ambiental, ¿no es cierto? Como él plantea de que el problema ambiental es una expresión más de la crisis civilizatoria causada por esas formas de conocer modernas que fragmentan el conocimiento, que simplifican, que homogenizan. Y a través de esa simplificación, homogenización del conocimiento, que es el método científico, no es posible comprender lo que es la complejidad ambiental y lo que es lo que promueve es más bien una sobredeterminación de la racionalidad instrumental y economicista. Ese es el punto de partida para luego, a partir también de lo que ha sido mi tesis doctoral, proponer ahora unos criterios ambientales para las universidades como una propuesta de cómo formar a los futuros profesionales independientemente de cuál carrera que sea. Porque yo digo, la educación ambiental superior en las universidades, ¿no es cierto?, es la formación de criterios ambientales. El futuro profesional, un abogado, un ingeniero, un biólogo, un publicista, cualquiera que sea, deberá tener unos criterios ambientales para contextualizar su quehacer y las decisiones del día de mañana que tendrá que hacer para ponderarlos y saber, ¿esto realmente va a favor de la vida o no va a favor de la vida? Porque finalmente lo ambiental es eso, es cuáles son nuestras acciones para favorecer la capacidad de reproducción de la vida a largo plazo sobre el planeta Tierra. Entonces, esos son los criterios que deberían y que deben tener nuestros futuros profesionales. Entonces, deben, para poder dimensionar esto, ¿no es cierto?, deben tener la cuestión, qué sé yo, desde la política, poder saber si la gestión ambiental es efectivamente favorable para el ambiente, si las normas legales lo son, si el instrumento económico lo son, si una medida tributaria lo es, si una intervención social tiene impactos o no. Mejor dicho, tiene que poder decidir a largo plazo qué es viable ambientalmente hablando. Entonces, para ello hay que ambientalizar transversalmente los currículos y para eso propongo yo 7 requerimientos, que aquí solamente los voy a poder enunciar, ¿no es cierto? Por ahí ya compartí un texto y eso ya está publicado también, estos 7 requerimientos de cómo para entretejerlos y dialogar en lo que son los planes curriculares. En ese sentido, el primer requerimiento es la necesidad de la contextualización de los problemas ambientales, tanto desde las ciencias sociales como de las ciencias duras aplicadas. Es decir, yo necesito conocer lo que es el contexto social, político, histórico, antropológico de los problemas ambientales y a la vez también tengo que saber qué es la entropía, qué es una cadena trófica, qué son los ciclos biogeoquímicos, qué es la eutroficación, en fin. Esto es una contextualización de los problemas ambientales. La segunda
El segundo requerimiento, y eso ya está claramente basado sobre la perspectiva de cómo se lee el problema ambiental a partir de Enrique Lev, es la importancia de identificación de las causas de los problemas ambientales, y aquí justamente haciendo énfasis en lo que es las teorías, ¿no es cierto? Porque ahí esa es la diferencia, como decía, de las universidades con una formación técnica, y reconocer cómo la epistemología, las formas de conocer, permiten o no comprender la complejidad ambiental, y cómo las teorías que nosotros reproducimos en nuestras aulas permiten o no entender esa complejidad. Pongo simplemente un ejemplo. Hay un libro ahora que relativamente nuevo, de hace 2, 3 años, de José Luis Lezama, que habla sobre la Trinidad Divina, que es Marx, Durkheim y Weber para los sociólogos, y ver cómo ellos piensan la naturaleza y darse cuenta cómo ellos tienen grandes dificultades de entender la naturaleza. Pero son esas teorías fundantes, esos cánones centrales, ¿no es cierto?, que están profundamente arraigadas en lo que es esa escisión cultura-naturaleza que nosotros reproducimos en nuestras aulas, y después se nos hace raro que no entendemos de que hacemos parte de un todo. Pero eso, para eso hay que revisar lo que son justamente esos fundamentos epistemológicos de lo que son las causas de los problemas ambientales. El tercer requerimiento es el reto de la claridad y coherencia conceptual, muy ligado al punto anterior. Pongo el ejemplo clásico del concepto de ambiente. Si haría yo aquí una pregunta de qué entiende cada uno por ambiente, nos daríamos unas buenas sorpresas sobre la diversidad de perspectivas, ¿no es cierto? Pero si trabajamos conjuntamente y queremos armar un currículo, vamos a tener que ponernos de acuerdo. O sea, no es la cuestión de que exista una sola definición de ambiente, por supuesto que no, pero el grupo que trabaja junto sí tendrá que tener una cierta, unos mínimos comunes para poder darle coherencia a una propuesta pedagógica y una propuesta curricular. El cuarto requerimiento es la importancia de la interdisciplinaridad, que sobre esto también se podría hablar muchísimo, en el sentido de que hace mucho tiempo hablamos de la importancia de la interdisciplinaridad, pero a la fecha todavía me atrevo a afirmar con bastante seguridad de que el 60-70% de aquellos que se dicen ser interdisciplinarios se siguen quedando en lo que es la pluri y multidisciplinariedad. Pero esto, como digo, también es necesario y se le puede dar un espacio grande de discusión de qué es realmente la interdisciplinariedad, de cómo entenderla. El quinto requerimiento es el aporte del pensamiento y la ética ambiental. Como ya lo venía diciendo, hay un pensamiento ambiental latinoamericano muy rico, muy amplio, que es necesario recuperar y evidenciar, ligado con una ética ambiental. El sexto requerimiento es la importancia de preguntar y problematizar, en el sentido de que no podemos obviar. Como hemos naturalizado los ODS. El otro día me pregunta en Brasil, en una conferencia que dicté también virtualmente como acá, no, pero si no pensamos en desarrollo sostenible, ¿en qué? O la otra persona me dijo, no, es que yo nunca había escuchado una crítica a los ODS. Eso ya es un reflejo muy claro de esa naturalización, que me parece, sobre todo en un espacio de la universidad, que está fuera de lugar. Yo creo que en las universidades, uno de los retos de las universidades es justamente esa constante necesidad, importancia de cuestionar, dudar, poder preguntar y problematizar, de salir de lo obvio, de lo natural, sino siempre generar preguntas. Y eso con los estudiantes y también con tesistas hemos visto que no es fácil problematizar. Y finalmente, el último requerimiento es el reto de cultivar 4 habilidades. Primero, la cuestión de pensar interrelacionadamente. Si yo no pienso interrelacionadamente, no voy a entender el problema ambiental. Lo que es la cuestión de asombro, de poderse asombrar de la vida.
en un mundo donde todos estamos ahí conectados con nuestros bichos, como digo, los celulares, y ya nada me asombra. Creo que es muy importante para también asombrarse, oiga, ¿y esto por qué no funciona? ¿O por qué funciona de esa manera y no de otra manera? Y eso también es parte de la dificultad de problematizar y preguntar, porque ya no nos asombramos y pensamos que esas son las únicas formas de ser. Y el otro punto también, para poder generar alternativas, resulta indispensable tener una creatividad. Sin embargo, esta creatividad también en el sistema educativo, desde, en sí me atrevería, desde el kinder, básicas, etcétera, nos están, lo diría yo, bastante fuerte, hasta castrando lo que es la creatividad. Creo que ahí también hay un trabajo muy grande que hacer, porque no me pueden decir después en la tesis, ah, sea creativo y propone algo. Pero si yo en el resto de mis espacios de la vida no soy creativa, difícilmente lo seré después para proponer soluciones nuevas a problemas que tenemos. Y el último habilidad es lo que es la empatía, compasión. Sin eso también difícilmente vamos a poder entender lo que es la vida. Ahora, claro, eso tiene problemas, unos retos, no pongámoslo en problemas, sino unos retos muy grandes de cómo poner estos 7 requerimientos en práctica. Y ahí claramente tenemos que hablar de que el objetivo central son las comunidades académicas, son los profesores, porque ellos son los que producen y reproducen ese conocimiento. Entonces necesitamos tener unas actualizaciones y capacitaciones permanentes de los docentes profesores. Tenemos también que en eso plantearnos la pregunta en nuestras comunidades académicas, cuáles son nuestras bases epistemológicas del conocimiento que estamos reproduciendo y enseñando en nuestras aulas. Necesita de profesores abiertos, comprometidos, dispuestos para revisar autocríticamente sus contenidos y cánones. Y también es indispensable tener comunidades académicas capaces de discutir crítica y constructivamente para realizar esa transformación curricular significativa a partir de estos puntos. Y como sabemos, las universidades son en sí los baluartes más duros para generar este tipo de cambios, desafortunadamente. Además, aquí entran también lo que son los egos, y sabemos todo, eso pasa en todas partes. Ah, no, esto es mi rancho y aquí yo soy el único que sabe de lo que hay que enseñarse. Y cómo entra a discutirme esto. O sea, mientras que tengamos esa mentalidad, será muy difícil de encontrar esa apertura para un nuevo currículo, y ni hablar de la interdisciplinariedad, porque justamente la dificultad de la interdisciplinariedad también tiene que ver con esos guetos. Y otro punto súper importante es poder contar con el apoyo determinante y comprometido de todas las instancias directivas de este sistema educativo, tanto micro como macro y todos los intermedios. O sea, tenemos que entender que todos tenemos que trabajar conjuntamente. Y obviamente asumir también individualmente en cada comunidad académica esa responsabilidad ética y por la vida, con una preocupación por lo que es esa reproducción del conocimiento en nuestras aulas. Entonces, sobre esto, estos 7 requerimientos, pues se puede hablar y discutir bastante, son provocadoras en el sentido de efectivamente ponerlos a debate para mirar cómo podemos ambientalizar nuestros currículos. Y lo dejo hasta acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Luisa Echenjaen Durán. En realidad, usted creo que nos ponen aprieto, ¿no? Y nos ponen aprieto, me refiero al conjunto de universidades que está presente el día de hoy, ¿no? Usted mencionó en parte de su conferencia que tal vez, como su experiencia en Brasil, que le comentaron, nunca había escuchado una crítica a los ODS o una mirada distinta, ¿no? Entonces, pienso, antes de dar pase a los participantes para algunas consultas puntuales o comentarios puntuales, nunca se ha puesto en tela de juicio, digamos, este corriente, ¿no?, de las ODS, con sus bondades y debilidades, también hay que decirlo claramente, ¿no? Entonces, pero como mencionamos al inicio en la presentación de este seminario, es justamente lo que queremos provocar es esa
discusión, ¿no? ese debate, para darle contenido a las acciones que venimos realizando en protección del ambiente en nuestras universidades, ¿no? Porque muchas veces hacemos las acciones porque nos dicen que hay que hacer o porque nos dicen que hay que cumplir una norma, ¿no? Pero no realmente comprendiendo lo que implica realmente impulsar procesos transformadores en las universidades, como usted me dice, ¿no? Creo que como Universidad Peruana, hablo de mi realidad, se ha perdido mucho esa parte de volver a ser la universidad esa universidad propositiva, esa universidad crítica, esa universidad que aboque por una sociedad nueva, ¿no? Entonces, y hay muchas digamos, anotaciones que he hecho, y no quiero tomar el tiempo porque lo importante es escuchar a los participantes. Sí, ¿no? O sea, yo recuerdo de las revisiones que he hecho, ¿no? El año 76, ¿no? Fue un año muy especial, donde hubieron dos encuentros, ¿no? Uno realizado en Lima, en marzo, que fue la reunión de Chosica, ¿no? Fue una reunión donde se trabajaron taller interregional sobre educación ambiental para la educación secundaria, si no más no recuerdo, y donde hubo, claro, asistieron pocos países, 4 países, ¿no? Pero dentro de los contenidos, una idea interesante fue que se propuso una idea de educación ambiental, ¿no? Y que Gaudiano lo expresa en uno de sus documentos, y que se refería a esa educación ambiental para la transformación de la realidad latinoamericana, ¿no? Que es eso, ¿no? Y claro, luego hubo en el mismo año, en el 76, en noviembre, la reunión de Bogotá, ¿no? Ambas convocadas por la UNESCO, donde se hubo una asistencia masiva, ¿no? De países, donde básicamente se buscó reafirmar las consideraciones de Belgrado, ¿no? Pero sin embargo, es importante resaltar, y como usted le mencionó, en ese año se está la propuesta de Ecodesarrollo, ¿no? Claro, que se buscó que sea como un referente para impulsar la educación ambiental en Latinoamérica, pero que lastimosamente no tuvo eco o el apoyo necesario, ¿no? Y esto se desvaneció, ¿no? Con el pasar de los años, ¿no? Entonces, en realidad hay muchas cosas por mencionar, pero creo que ya hay varias preguntas. No sé, creo que tengo a José Miguel, si nos dice, puede abrir su audio, si nos dice qué universidad y su consulta o comentario concreto, por favor. Buenos días. Universidad Juan Santos Atahualpa de Chanchamayo. Si bien es cierto, nosotros conceptualizamos a la educación ambiental objetivamente. En primer lugar, de dar conocimientos de la problemática ambiental para que las personas de educación formal o informal tomen conciencia del medio ambiente. Solamente tomando conciencia del medio ambiente podemos cambiar de actitud hacia el medio ambiente. Para nosotros, educación ambiental no es conocer conceptos, sino más bien es cambiar de actitud, comportamiento y conducta con el medio ambiente, vivir en armonía con el medio ambiente. Entonces, para eso se tiene que trabajar en concienciar a los estudiantes, en este caso estudiantes universitarios. Y para eso, también todas las universidades debemos tener un sistema de gestión ambiental. Si bien es cierto, en Perú, muchas universidades tienen su sistema de gestión ambiental, pero creo que esto debe generalizarse en todas las universidades, el sistema de gestión ambiental. Comparto que la educación ambiental debe incorporarse en forma transversal en las universidades, en forma transversal multidisciplinaria, efecto. Entonces, de esta manera estaríamos formando futuros profesionales con conciencia ambiental. Por otro lado, doctora, con todo respeto, habló la crítica al desarrollo sostenible. Particularmente, nosotros estamos bastante, o mi persona está de acuerdo con este desarrollo sostenible, definiéndolo como, si bien es cierto, debemos tener la capacidad de satisfacer nuestras necesidades de vestido, alimentación, casa, etcétera, pero también debemos pensar en el futuro de los hijos y de los hijos de nuestros hijos. Y esta es la idea que nos alcance el desarrollo sostenible.
Por supuesto, coadyuvado con el desarrollo sustentable, ¿no? Que en realidad van de la mano los dos, el desarrollo sostenible con el desarrollo sustentable. Bien, muchas gracias, profesor. Vamos a aprovechar en Yamile que también haga su pregunta, si responde así de a dos. Yamile, ¿puedes encender tu audio, por favor? Sí, claro, muy buenos días. De hecho, ha estado bastante interesante la ponencia. Yo quiero decir que no soy alguna autoridad, sino soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Agraria de Molina. Y estoy bastante de acuerdo con lo que la maestra María Elisa ha compartido. De hecho, creo que hay una necesidad de que los temas de gestión ambiental que se realizan en las universidades también puedan tener un abordaje crítico interdisciplinario. Porque el tema de desarrollo sostenible y de la crítica a los ODS no va porque no estemos de acuerdo en si estamos de acuerdo con tener salud o hambre cero, sino cuál es la raíz de los problemas, o sea, cómo es que el concepto de desarrollo está realmente afectando y está siendo la raíz de las problemáticas ambientales. Entonces yo sí estoy de acuerdo en que la educación ambiental sirve con el fin de crear conciencia ambiental y también buenas prácticas ambientales en los alumnos, pero eso es solo una parte y una parte muy chiquita, porque de ahí, si es que no abordamos la raíz real del problema, vamos a estar condenados a seguir repitiéndolo. Y un ejemplo súper claro es con el tema del cambio climático que ahorita está como en boca de todos, es que solamente 10 países son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, y Perú emite el 0,3% de esos gases de efecto invernadero. Entonces, para solucionar esto también debemos comprender cómo es que el desarrollo con su concepto y una creencia en el crecimiento económico persistente sin tener en cuenta los límites biofísicos de la naturaleza y su ciclo regenerativo están llevándonos de alguna forma a la destrucción. Y como usted comentaba, la Universidad Peruana no está tomando en cuenta estos abordajes, como por ejemplo sí lo viene haciendo María Elisa, es un claro ejemplo, Enrique Leff en México, Brasil o Argentina y otros países. En el Perú no estaba viendo, pero sí es también porque no están involucrando a los estudiantes en nuestros procesos, que si en la universidad no estamos teniendo esta formación, nos estamos autoformando. Este es el caso de RUA, la Red Universitaria Ambiental, dentro de Agraria, en el que sí hemos podido poder adentrarnos en estos temas, porque también de alguna forma estamos como cansados que simplemente se cumplan un cierto de parámetros que año a año se vienen cumpliendo, pero al fin y al cabo, tras 20, 30 años de estos encuentros no se está logrando nada. Y también recalco que debemos involucrar a los estudiantes, que de alguna forma ya estamos organizándonos, nos estamos autoformando y estamos constantemente también actualizándonos. Bien, muchas gracias, Yamile. Es interesante escucharlos a ambos. Yo siempre digo, ¿no? O sea, la verdad es como un espejo roto, ¿no? Cada quien piensa que tiene un pedazo y ya tiene toda la verdad, ¿no? La idea de esto es escucharnos todos, ¿no? Escucharnos todos y en base a la verdad de cada uno también, ¿no? Encontrarnos caminos que nos ayuden a progresar, ¿no? Vamos a responder estas dos preguntas y luego damos pase, porque ahí veo a la doctora Teresa Salinas y también hay una consulta por el chat, ¿no? Para no abarrotar esta parte, ¿no? Bueno, muchas gracias por esas preguntas y comentarios a la primera intervención. Claro, hay que generar una conciencia y actitud. Eso ya desde Tbilisi en el 75 se viene exigiendo,
¿no es cierto?, de que haya una conciencia y actitud. Sin embargo, el asunto es desde el 75, estamos hablando ya de hace más de 40 años, y en estos términos, en este contexto, la educación ambiental ha avanzado significativamente para ir más allá y sobre todo para justamente ir a las raíces, como lo estaba diciendo en este momento Yamile también, la necesidad de ir a las causas de los problemas ambientales, porque si no nos quedamos solamente en la superficialidad instrumental sin realmente ir a las causas. Nuevamente digo, o sea, yo a lo largo de todo mi trabajo me he puesto a revisar con mucho cuidado lo que son el desarrollo sostenible, y por ahí también tengo un texto efectivamente que se llama El fracaso del desarrollo sostenible, porque vuelvo e insisto y hago la misma pregunta. O sea, si tenemos este desarrollo sostenible desde el 87 instaurado en la agenda internacional, venimos con los objetivos del milenio, etcétera, etcétera. ¿Cómo explicamos entonces la situación en este justo momento de miles de personas que están huyendo de las llamas, donde ya han muerto entre los últimos 2-3 días en Portugal y en España más de 500 personas por el calor, ¿no es cierto? Todas las personas que han muerto acá en Colombia por los deslizamientos, por el cambio del esquema de lluvias, ¿no es cierto? Si uno mira todos los informes internacionales, como digo, de multilaterales de las Naciones Unidas, del Foro Económico Mundial, de la Contraloría de la Nación, del Greenpeace o del el Índice de Planeta Vivo, de las Naciones Unidas, donde sea, tome el informe que quiera, donde hay mejoras significativas. Yo no los estoy viendo. Y si yo digo, o sea, cada vez estamos peor en lo que es la calidad del aire, del agua, de los suelos, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo el desarrollo sostenible? Yo creo que esas son las preguntas que nos tenemos que plantear, y por supuesto tiene que ver con una conciencia y una actitud, ¿no es cierto?, para poder vivir en armonía. Pero resulta que las teorías que estamos nosotros, los fundamentos, los cánones que estamos nosotros enseñando en las universidades para formar a los futuros profesionales están basados en seguir la decisión cultura-naturaleza, en seguir lo que es la competencia, en la individualismo, donde que no permiten justamente comprender esa cuestión de que hacemos parte de un todo. Y esas son unas raíces muy profundas a las que nos tenemos que dedicar a revisar. Entonces, también esa cuestión del modelo de desarrollo creo que merece ser revisado con más atención para mirar qué es lo que queremos nosotros y cuáles son esas causas de los problemas ambientales. Lo dejo tal vez hasta acá. Bien, bien, gracias, doctora. Antes de pase a la doctora Salinas, solo 2 comentarios, y creo que eso también sirve para contextualizar, ¿no?, el momento que necesitamos. Tal como comentó la doctora María Luisa, hace una semana, 2 semanas, se presentó el informe sobre los avances al 2021 en los objetivos de desarrollo sostenible para América Latina, ¿no?, y el Caribe, ¿no? Entonces, y realmente el informe, bueno, es la realidad, ¿no? O sea, no se ha avanzado en concreto nada, ¿no?, desde 2015 hasta la fecha, ¿no?, en los indicadores que se plantean, ¿no? Y lo mismo sucedió cuando en el 2005 se planteó los objetivos del milenio, ¿no? Ese es uno. También, como nosotros académicos, docentes, también vale la pena revisar este documento y debatir, ¿no?, en nuestros espacios cómo podemos enrumbar mejor esta cuestión, ¿no? El segundo elemento era, justo también le comenté a la doctora María Luisa Eschenhain, que hace 2 semanas se dio una conferencia sobre las ODS en San Marcos también, con la presencia del doctor Max Hernández, ¿no?, presidente del Acuerdo Nacional, y aquí lo conocen muchos.
y justamente planteaba, ¿no? O sea, esa imagen de que los objetivos del Acuerdo Nacional se vinculan mucho con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y algo así me vino a la cabeza pensar, ¿no? O sea, la ODS es tanto digamos, lo que está haciendo es, está invisibilizando muchas cosas, por ejemplo, el tema de la educación ambiental, y en este caso el tema de los objetivos del Acuerdo Nacional, ¿no? O sea, se habla más en el país de oeste que los objetivos del Acuerdo Nacional. Ninguna universidad ha visto que ha hablado, ¿no? Y se revisan los objetivos del Acuerdo Nacional, hay objetivos reducir la pobreza, hay los objetivos mejorar la gestión ambiental, hay objetivos que tienen que ver con las empresas que respeten el ambiente, en general hay muchos objetivos, ¿no? Entonces, pero ninguno ha dicho, hacemos esto para cumplir los objetivos nacionales, o ha convocado a estos actores, ¿no? Recordar que el Acuerdo Nacional convoca a entes del gobierno, a partidos políticos y a sociedad civil, ¿no? Dentro de también donde están las academias, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, son dos puntos de vista también para, dos noticias para también conceptualizar el momento, ¿no? Que hay mucho que ver. Antes de dar pase a la doctora Teresa Salinas, que lo estoy haciendo esperar mucho, hay una pregunta de Junior Adrián Figueroa, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Dice, ¿cómo podemos interiorizar el concepto de educación ambiental transformadora, ¿no? Si nos centramos, por ejemplo, en aquel ciudadano de a pie cuya principal idea es el día a día. ¿Cuál es el papel que cumpliríamos como universidades frente a esta realidad? ¿Cuál es el papel de la responsabilidad social y extensión social de las universidades? Esa es la pregunta de Adrián. Y ahora sí doy pase a la doctora Teresa Salinas, disculpe, que la había hecho esperar. Muy buenos días. Mis felicitaciones para la doctora María Luisa por esta extraordinaria conferencia, y a Martín, a todo su equipo por abrir estos espacios tan interesantes para el debate sobre el verdadero rol de la universidad. Yo creo que se ha tocado y se ha puesto sobre el tapete un tema fundamental, ¿no? ¿Cómo estamos educando? Y yo creo que la doctora insistió en un tema vital, ¿no? La toma de conciencia es fundamental. Pero ¿cómo enseñamos a pensar? ¿Cómo nos enseñamos a pensar a nosotros mismos? ¿Cómo pensamos la intersubjetividad? ¿No? Y de ahí viene cómo estamos actuando en el mundo, ¿no? Cómo pensamos y actuamos en el mundo. Y, por ejemplo, tuvimos la década de la educación para el desarrollo sostenible, que tampoco hubo pues, grandes resultados, ¿no? No sirvió. Tenemos los objetivos de EDS también, ¿no? Y podríamos tener nuevas propuestas, ¿no? Pero el fondo del tema, también como se ha visto, es justamente, ¿no?, que hay una disociación total, ¿no?, entre lo que se plantea en los organismos internacionales o lo que dicen los acuerdos y la práctica, ¿no? Inclusive las organizaciones gubernamentales, ¿no? Es un poco un discurso esquizofrénico, ¿no? Decimos unas cosas, pero hacemos todo lo contrario. Entonces, la universidad sigue siendo una organización completamente colonial, ¿no?, con verdades absolutas, con cursos que son por estancos, ¿no? No existe lo que se plantea una interdisciplinariedad, un trabajo creativo, constructivo. Entramos prerrogativas o leyes sin razonamiento, sin pertinencia. Los objetivos de desarrollo sostenible como marcos no pueden ser pues el amén de todo, ¿no? Son marcos, pero el problema del territorio, el problema de la biodiversidad social, cultural que hay en cada país y las necesidades, ¿no? Es como, miren, el programa, por ejemplo, Caliwarma, ¿no?, tal como se aplica, que yo lo he visto en comunidades indígenas, es terrible. Desnaturaliza toda la alimentación de los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo va a haber hambre cero cuando yo estoy exportando o estoy llevando un programa que desnaturaliza la comida de la zona? Los niños no saben comer eso, les da alergia. Y encima es insuficiente. 5 latas de atún para 50 niños. ¿Qué le toca? Una cucharadita de té. Y no me lo han contado, yo lo he visto, lo he vivido, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Las alcaldías, por ejemplo, hablamos de desarrollo sostenible y hay que poner entre paréntesis que entendemos el ideal de modernidad, ¿no?, de progreso que enarboló la modernidad, no da resultado. ¿Acaso la tecnología per se nos ha mejorado la vida?
en algunos aspectos indiscutiblemente, ¿no? La medicina, todo, pero en general ha puesto a la especie en peligro de extinción, ¿no? Y es la razón instrumental, ¿no?, con que se educa, la razón instrumental con que se gestiona. Y ahí hay una diferencia, pues, total, ¿no? Las alcaldías, por ejemplo, pueden suscribir acuerdos de sostenibilidad o acuerdos de mejorar las condiciones de vida, porque acá de lo que se trata es de la defensa de la vida, no de un modelo, sino de la defensa de la vida. ¿Y qué hacen? Todo lo contrario. Vemos, por ejemplo, cómo se está destruyendo Miraflores, ¿no? Estamos con una amenaza de un sismo de 10 grados y se están haciendo edificios en calles de 4 metros de diferencia. ¿Dónde va a salir la gente? ¿Y quién está generando esas trampas mortales? Las municipalidades, los alcaldes, pero no les pasa nada, ¿no? Entonces, igual, es una dicotomía, es una desarticulación de lo que se hace con lo que se dice en todos los niveles, ¿no? Entonces, no basta reformar solamente el pensamiento, hay que reformar las instituciones. Y todo debe ser simultáneamente, porque lamentablemente los cambios son así, y la universidad ha perdido su rol crítico. La universidad ya no produce más los líderes del pensamiento que ponían en cuestión, ¿no?, la vida, el pensamiento, las leyes, las propuestas nacionales e internacionales. La universidad hoy es como la película de los poetas muertos. Entonces tenemos que cambiar la universidad. Tenemos que cuestionarnos, y yo creo que estos espacios son muy importantes. Por ejemplo, está la ley del marco de ciencia y tecnología, que tiene que ver también con el ambiente, ¿no? Y no sabe, está durmiendo ahí el proyecto, y las universidades no dicen absolutamente nada, no decimos nada. Entonces tenemos que cambiar. Yo creo que esas actitudes, cambiar nuestra razón instrumental por una razón ética y humanista, dentro de esa propuesta que hace la autora de un pensamiento ético y humanística, es fundamental. Mi pregunta sería, doctora, ¿cómo hacemos que las instituciones cumplan los acuerdos que firman? Porque ese es un desastre realmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Salinas. Puedo firmar lo que acaba de decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, que es un reto muy grande. Y me dio pie justamente con ese ejemplo, me gustaría lo que hablaba justamente de esa planificación municipal. ¿En qué lugar era? Bueno, ese, ahí, ¿no es cierto? Donde uno dice, Nada menos que en Miraflores, doctora. en Igual, Miraflores. en las zonas pobres construyen, la municipalidad permite que construyan sin normas técnicas. Entonces un sismo va a ser terrible. Entonces, ahí hay varias cuestiones. ¿Quiénes son los que construyen? O sea, yo apuesto que todos los profesionales que están ahí han pasado por la universidad. Los ingenieros, los arquitectos, todos los que intervienen en semejante proyecto. O sea, hoy en día uno puede decir que el 80%, 90% de esas personas pasaron por la universidad, ¿o me equivoco? Sí, ¿no es cierto? Bueno, entonces la pregunta ahí está justamente, o sea, ¿con qué criterios hemos formado éticamente también a estos futuros profesionales? Sí, existe lo que son las relaciones de poder, sí existe corrupción, sí existen también todas esas cosas que no es el lugar acá en este momento para discutir, ¿no es cierto? Pero es el rol de la universidad de formar unos arquitectos que sean unos planificadores, ¿no es cierto?, con criterios ambientales, porque los que planificaron ahí claramente no tuvieron en cuenta esas cuestiones mínimas ambientales. Entonces ahí es la pregunta, ¿cuáles han sido los planes curriculares con los cuales se formaron esos profesionales que están tomando ese tipo de decisiones? A eso es lo que yo voy con estos 7 requerimientos. O sea, con la idea de efectivamente recuperar ese rol crítico de la universidad, ¿no es cierto? De realmente decir, bueno, ¿para qué y para quién estamos educando? ¿Para qué modelo estamos educando? Es para el desarrollo sostenible, con todas las críticas y todas las dificultades que ya hemos expuesto, y que pues ahí, si quieren, les puedo dar mucho material para también mostrar la diferencia que hay entre sostenible y sustentable, que hasta son en parte diametralmente opuestos, no complementarios,
¿no es cierto? Creo que también es muy importante tener claras esas diferencias, y si quieren, por ahí en una oportunidad hice como una página de síntesis, me tocaría aquí, pero no puedo hacer las cosas paralelas, ¿no es cierto? Pero un pequeño documento como insumo para generar esa discusión en torno al desarrollo sostenible con fundamentos, para decir esas diferencias o no que existen. Entonces, también esa pregunta del rol de la universidad frente a qué tipo de conocimiento estamos reproduciendo, tanto desde una perspectiva colonial, ¿no es cierto?, desde una perspectiva cientificista, decir que es la verdad, y donde queda la pregunta también abierta, ¿qué pasa con todos los otros conocimientos? Eso es, ¿por qué estamos hablando en este momento de los conocimientos ancestrales, de las epistemologías del sur, de otras formas de construir conocimiento, que son discusiones que también tienen que entrar acá, porque tal vez hay otras formas de conocer, otras cosmovisiones que efectivamente tienen mucho más clara esas vivir con armonía con la naturaleza, porque esa armonía no se da porque sí, ¿no es cierto? Es una cuestión muy estructural, ontológica, epistemológicamente, profundamente anclada. Entonces, creo que ahí esa cuestión de decir también las ODS son unos marcos, sí, pero son marcos que hay que revisar críticamente. Y la universidad es justamente el espacio para hacer esos debates. Y no es la cuestión de que todos tengamos que estar de acuerdo. Sería además muy aburrido, digo yo, ¿no es cierto? Y por supuesto es la cuestión de que hay muchas posiciones diferentes. La cuestión es de abrir esos espacios de debate y mirar cómo encontramos unos, porque no va a ser ni lo que tú dices ni lo que yo digo, ¿no es cierto? O sea, sino que tenemos que debatirlo, pero simplemente seguir ciegamente cumpliendo, como decimos, ese checklist, chulitos, como decimos acá, para cumplir ciegamente, para después tener unos rankings ahí. Creo que eso nos va a salir muy costoso en 20 años, 30 años, vamos a ver lo costoso que nos salen esos checklists. ¿Mm? Y frente a la pregunta aquí del chat que había, que ay, ahora ya es demasiado acá, Sí, no puedo ver a ver, todo, pero la primera pregunta del sí, acá profesor está. Junior. Comentaba cuál es el papel que ocuparán las universidades en este contexto, ¿no? En esta relación. Y Exactamente, sobre que todo, dice aquí, qué hacer desde la responsabilidad de extensión social de la universidad, ¿no? exactamente, que dice aquí con lo que es la persona de a pie de la calle del día a día, ¿no es cierto? Yo la verdad en este contexto digo dos cosas, o sea, mi preocupación y mi trabajo que yo vengo haciendo es la formación de los futuros profesionales. ¿Mm? O sea, es la universidad como tal, para que justamente el ejemplo de la profesora Teresa, ¿no es cierto?, de esas planificaciones totalmente absurdas, ¿no es cierto?, que hay, o sea, ¿con qué criterios estamos formando? ¿Con qué formas de conocer? Porque esas formas de conocer intervienen en lo real, intervienen en nuestros territorios. Y esas formas de pensar las producimos y reproducimos en las universidades. Y ahí es donde tenemos una responsabilidad social enorme, una responsabilidad ética enorme con nuestras sociedades. Y creo que eso no se puede subestimar. Entonces, en ese caso, yo digo, centrémonos en lo que es nuestra función como universidad, que es la formación de nuestros futuros profesionales. Ahí pongo el énfasis. Que ellos después salen y después interactúan y después transforman su territorio con las personas de a pie, es otra cosa. Claro, ahí entra entonces también lo que es la extensión, ¿no es cierto? La responsabilidad de toda la función de extensión de la universidad. Bueno, entonces ahí la pregunta es, ¿con qué profesores, no es cierto? ¿Con qué formas de conocer? ¿Con qué contenidos, no es cierto? Críticos, constructivos, hacemos ese trabajo de extensión. Pero eso también requiere de una formación previa de los que hacen esa extensión, que claramente hay una responsabilidad muy grande también al respecto. Bien. Bien, doctora, muchísimas gracias. Creo que el tiempo ya nos hemos pasado. Sí, como usted nos comentó,
quizás tener en otra próxima oportunidad para que sí nos comente sobre estas 7 consideraciones, ¿no? Para trabajar la educación ambiental en las universidades, ¿no? La comprometemos entonces para que nos acompañe también en un próximo webinar. Realmente han habido muchas ideas que han surgido, y estoy seguro que también habrán surgido en los participantes, ¿no? No siempre de acuerdo, a veces en desacuerdo, pero esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, comenzar a construir juntos en esta digamos, intercambio de acuerdos y desacuerdos, lo mejor para nuestro país, para el planeta en general, ¿no? Entonces, y como dice la doctora Echenheim, en pro y a favor de la vida, ¿no? La doctora Enchehagen puso un enlace en el chat donde está su página web, ¿no? Ustedes pueden ver ahí y descargar, tiene un libro muy interesante sobre la educación ambiental en la educación superior, bueno, valga la redundancia, ¿no? Todo es libre, puede descargarlo gratuitamente, y también como parte de la red ambiental interuniversitaria vamos a compartir la grabación de esta conversación muy interesante para que ustedes también trabajen con sus equipos de trabajo, no es solo se les envía el enlace y ya está, sino que esto sirva como un material pedagógico, un material de trabajo que ustedes puedan discutir en sus universidades, y también vamos a compartir, si la doctora nos permite, también los enlaces de sus publicaciones que están en internet para que también puedan tener un mayor bagaje en el tema, ¿no? Entonces, en realidad surgen muchas preguntas, solo quiero acabar con, creo que tenemos esta participación de Yamilei, que conversó hace un momento, este estudiante, ¿no? Que nos dice este mensaje, ¿no? Que hoy estamos reunidos distintas universidades del Perú. Es importante revisar lo que como país, como regiones, tenemos por ofrecer a la sustentabilidad del país, a través de nuestra propia cultura y saberes ancestrales, los cuales están basados en un sentido de comunidad y colaboración y de respeto a la madre tierra. Somos riquísimos en cultura y biodiversidad. A partir de ahí podemos responder con soluciones creativas, como era uno de los últimos puntos que mencionaba la doctora María Luisa, ¿no? Entonces, creo que yo suscribo en esto también lo que menciona Yamilé, ¿no? Entonces, y creo que ese mensaje también nos invito a reflexionar con la comunidad universitaria. Doctora, no sé si tiene algunas últimas palabras para ya cerrar esta reunión, no, disculpe los minutos que se han pasado, pero hay mucho por hablar, usted nos ha dejado ahí masticado las cosas, De eso se trata de provocar justamente y de incomodar, ¿no es cierto? Porque no tenemos que estar de acuerdo, y la cuestión, justamente la riqueza de la universidad está en la diferencia, ¿no es cierto? O sea, creo que es muy importante que recuperemos estos espacios del debate, de la diferencia, y de mirar, bueno, qué es lo que realmente queremos a mediano, largo plazo, y cómo queremos formar nuestros estudiantes. Ahí en el chat puse el documento, ¿no es cierto?, que se publicó acá, donde están esos 7 requerimientos, bien mucho más ampliamente explicados, con muchísima bibliografía. Una de mis preocupaciones era también cómo tener ese texto como para quien quiera profundizar, pues ahí hay mucha referencia bibliográfica para profundizar y ampliar las discusiones. Entonces ahí les dejé ese documento ahí en el chat. Agradezco muchísimo esta invitación muy importante, felicito por esta iniciativa, y sí, hay que trabajar, discutir, y bueno, aquí a la orden para cualquier cosa, con muchísimo gusto. Gracias, doctora. Muchas gracias. La doctora también está abierta a cualquier invitación de alguna universidad que quiera traerla a Perú para que los conozca personalmente. Está ahí a su disposición también, ¿no? Bueno, me estoy tomando esta... Para hacer el taller de discusión sobre los 7 Así requerimientos, con muchísimo gusto, claro que sí. Bueno, doctora, entonces estamos en contacto, ya nos comunicamos por WhatsApp también, bueno, comprometiéndola a un próximo seminario web para profundizar en estos 7 requerimientos, ¿no? Previo a una futura visita que nos pueda hacer. Un fuerte abrazo. Claro que sí, muchísimas gracias. Y gracias a todos por su paciencia y comprensión. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.